compañeras y compañeros de Fogón en Fogón y audiencia de Radiográfica. Quisiera aprovechar la oportunidad para a su vez agradecer a los compañeros de la radio pública de Neuquén en su programa El Periscopio, que nos dio la posibilidad de compartir un ciclo, de alguna manera haciendo referencia a la vida y a la obra de José Pepe Mujica. Pero bueno, vayamos a lo nuestro, que es lo que ustedes están esperando, por decirlo de alguna manera. Como ustedes ya saben, el presupuesto nacional para el periodo 2025-2029 fue votado en diputados, pasó para ser considerado en Senado, donde el gobierno tiene mayoría, pero efectivamente es en diputados donde una vez más quedó expuestas las debilidades de gobernabilidad del gobierno de Yamandú Orsi por no tener, como ustedes ya saben, las mayorías necesarias en diputados. En realidad no fue un elemento sorpresivo, si se quiere, porque ya había algunos anuncios off the record con que el ultraderechista Cabildo Abierto iba a otorgar los votos necesarios para que el presupuesto nacional fuera aprobado. En una política que seguramente ya venía anunciando el líder de este sector, el ex comandante en jefe del ejército y ex senador Guido Manini Ríos. En cuanto a convertirse, Cabildo Abierto en una tercera posición en el mapa político electoral uruguayo. Ustedes saben que Cabildo Abierto, desde su creación en el periodo pasado, fue uno de los socios más importantes, sobre todo por la novedad y porque había sacado, para ser una organización nueva, una importante votación que le había permitido tener hasta 3 senadores, junto con lo que fue la coalición multicolor, como se la conoció popularmente, o coalición republicana, junto al Partido Colorado, al Partido Nacional, bueno, el resto de los sectores políticos con representación parlamentaria que no era el Frente Amplio. Pero que de alguna manera ellos habían tratado de mantener una postura que decía, bueno, efectivamente no tenemos posibilidad de alcanzar acuerdos con el Frente Amplio en el plano electoral, pero tampoco necesariamente nos queremos mezclar demasiado, por lo menos con los dos grandes partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Situación que, como ustedes saben, además, en el periodo pasado le ocasionó algunos problemas. La mayoría de los proyectos presentados por Cabildo Abierto no recibieron los votos de la coalición. Y a su vez, además, en más de una oportunidad, Cabildo Abierto votó justamente con el Frente Amplio, fundamentalmente un proyecto que hacía a tomar algunas medidas para detener el avance inescrupuloso de la forestación en el país. En este presupuesto nacional, los 2 diputados que tiene Cabildo Abierto, entonces decíamos en diputados, fue la llave que permitió que el gobierno pudiera aprobar su proyecto de presupuesto, que como dijimos, bueno, ahora entrará al Senado, donde allí hay mayorías del partido de gobierno para que esto sea aprobado sin mayores complicaciones. Este es un dato no menor, porque no es la primera vez que, bueno, en este mapa electoral, en la Cámara de Diputados, el partido de gobierno ha necesitado los votos de otras fuerzas políticas que, por supuesto, no son cautivas de ningún tipo de acuerdo. Ustedes saben que, por ejemplo, en las primeras votaciones que necesitó el Frente Amplio para obtener la mayoría, obtuvo los votos del partido de Gustavo Salles, y ahora, bueno, obtiene los votos de la ultraderecha, que además Cabildo Abierto quedó en una muy mala posición con sus antiguos socios. Mala posición, nos referimos a los vínculos, por lo que habrá que ver de aquí en adelante, en un periodo que todavía es largo, cómo se van a posicionar estos posibles acuerdos. Por otro lado, bueno, ustedes saben que la situación a nivel de la política exterior del Uruguay, si bien ha tenido algunas modificaciones, sigue generando algunos problemas, sobre todo para los sectores políticos que integran el Frente Amplio y que han tenido, incluso el Frente Amplio, una postura muy clara, por ejemplo, con lo que hace al conflicto o el genocidio del gobierno
sionista de Israel contra el pueblo palestino, a la cual el gobierno uruguayo se sigue negando a calificar de genocidio, sigue hablando de guerra. Según el canciller Mario Luther King, porque esta es la definición que hace la Organización de las Naciones Unidas, cuando a todas luces los reportes de distintas organizaciones de derechos humanos e incluso algunos integrantes de las propias Naciones Unidas no vacilan en hablar de genocidio. Esto está haciendo que las convocatorias a las marchas y a las concentraciones en contra del genocidio, a tratar de dar una señal que permita detener esta masacre, bueno, sigue sin encontrar eco. No solo no encuentra eco en las filas del gobierno, sino que algunos legisladores oficialistas, senadores del gobierno, plantean que estas movilizaciones de alguna manera son una movilización contra el gobierno. Situación bueno, o declaraciones que no deja de asombrarnos, por supuesto declaraciones que no son de carácter público, pero que generan a la interna de la fuerza política gobernante tensiones que cada vez son más inocultables. Siguiendo en el tema política exterior, bueno, las recientes declaraciones de Yamandú Orsi también de alguna manera han generado cierto asombro en las fuerzas políticas progresistas del Uruguay. Ustedes saben que el Frente Amplio ha condenado lo que ha sido el proceso contra la ex vicepresidenta y dirigente del peronismo argentino, Cristina Fernández, y el gobierno, en un planteo que se hizo justamente en la Cámara de Diputados por parte de un legislador oficialista, solicitando al gobierno que se expida. Bueno, las declaraciones del presidente Yamandú Orsi fueron en el sentido de que él prefería no meterse en decisiones judiciales de un país extranjero. Declaraciones que llamaron la atención porque ni siquiera dentro de Uruguay nadie está exento de poder emitir una opinión sobre un fallo judicial. Una cosa es, si fuera en el caso de Uruguay, que alguien no acatara un fallo judicial. Otra cosa es que en lo declarativo no pueda demostrar su disconformidad, como obra en cualquier democracia. Pero en este caso en particular, hay una serie de situaciones que se viven en la hermana República Argentina que no condicen con lo que un gobierno progresista, un gobierno de otro signo, aún en el ámbito de lo diplomático, podría llegar a declarar. Por ejemplo, el evidente recorte de las libertades democráticas en Argentina, que van desde un lado por la represión a las movilizaciones que se hacen en apoyo a los jubilados, de las cuales, a pesar de las escenas de represión, que son más cotidianas que las que incluso nos llegaban en su momento desde Venezuela, no ha meritado una sola declaración y sin lugar a dudas, este nuevo escenario político que se genera en principio con el periodo de procesamiento de Cristina Fernández, también hubiera meritado alguna declaración por parte del gobierno uruguayo. Hay un filo por el cual se está transitando, se está caminando, que si bien puede dar muchas explicaciones en el ámbito del manejo internacional, claramente está generando dificultades. Sobre todo porque la mayoría o una buena parte de los sectores que integran el Frente Amplio, que claramente, bueno, votaron este gobierno, están sintiendo que de alguna manera lo que está faltando en el gobierno uruguayo es una dirección, o por decirlo en términos más académicos, una conducción política clara. Se tiene la sensación de que el gobierno va un poco a la deriva, navegando con un par de definiciones, pero que en otras materias en realidad faltan definiciones claras, perfiles claros, y que tal vez esto tenga que ver con esto que decíamos al principio, de problemas de gobernabilidad generados por esta falta de mayorías en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que
la izquierda uruguaya, los sectores progresistas uruguayos, cada vez más se expresa en el sentido de exigir un conjunto de definiciones más claras que efectivamente den a entender, por encima de las relaciones diplomáticas, que hay un gobierno progresista en el Uruguay.